Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay. Bajo la lupa, como cada miércoles, el gusto de poder compartir con ustedes. Alfredo Boise, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un saludo a nuestro invitado y a la audiencia. Aguardando a la señora Estela y al señor Andrés, cada uno con algunas funciones, y en un ratito se incorporan a esta propuesta de Noticias Paraguay. Monseñor Ricardo Valenzuela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y también para el doctor Alfredo. Encantado de estar aquí para participar con ustedes y compartir este momento. Sí, señor. Le decía recién a Monseñor, recuérdeme qué club es Monseñor, y me dice General Díaz. Y hoy el país está re feliz. Ganó Cerro Porteño 4-1 en Copa Libertadores a un equipo brasilero, al Mineiro. Sí. Con un primer tiempo excepcional. Ganó en el primer tiempo y punto. Ganó en el primer tiempo, ¿verdad? Sí. Empezó perdiendo el partido. Lo único que hizo Mineiro en todo el partido fue ese gol, de pura casualidad. Bueno, terminó a favor de Cerro, 4-1, y por lo menos hasta lo que yo sé, Libertad estaba perdiendo en Chile, 1-0. Vamos a ver cómo termina también este partido. Monseñor, ¿cómo anda? Bueno, como ya estamos en víspera nosotros de Semana Santa, y por lo tanto estamos teniendo muchas actividades. Nos esperan este acontecimiento tan lindo, que para la iglesia es sumamente importante, significativa, es la semana central para todos nosotros. Y bueno, entonces ahí se centra un poco todos los ritos más importantes para reverdecer un poco nuestra fe, que necesitamos sobre todo en este momento sumamente difícil y complejo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Es cierto. Hace 4 meses más o menos estuvimos acompañando todas las festividades de cada copé. Fuimos con todos los compañeros. Monseñor tuvo la gentileza de venir tempranito, una madrugada, para compartir a través de Radio Monumental y a través de Noticias Paraguay también. Y ya en ese momento, e incluso antes, él decía que tenía como un objetivo no quedarse mucho en la oficina, sino que recorrer, y está haciendo eso, Monseñor. Sí, por supuesto, eso es lo que más la gente quiere y desea. Quiere recibir visita, y sobre todo más cuando se trata de una autoridad. Y en este caso, como el Papa Francisco nos pidió ya a nosotros prácticamente apenas al poco tiempo de asumir la iglesia en salida, nos insistió mucho en esto, y bueno, y desde ese momento nos dedicamos, dejamos nuestro despacho y salimos. Por ejemplo, yo tuve la primera visita pastoral que hice en la diócesis, porque hace 1 año y medio que estoy ahí en Caacupé. La primera que hice fue precisamente en la ciudad de Caacupé, que es bastante grande, se va extendiendo bastante. Y hice eso yo en 15 días, una recorrida total de punta a punta. Y le agradó muchísimo a la gente. Realmente fue para ellos algo excepcional, de cómo se sacan fotos, cómo te quieren mostrar el lugar donde vive, y sobre todo el tipo de trabajo sencillo, humilde que hace. Sus pequeñas cositas, y después te regalan, muchos regalos te hacen. Sí, todo lo que es de artesanía, el dulce, la chipa, eso es el fuerte de la zona. Y después muy poco ya hay agricultura, ganadería, esas cosas, incluso tener animales domésticos así como chancho, gallina, todavía hay, pero va disminuyendo, porque se va extendiendo. Cada vez más menor, ¿eh? Sí, se va. Recuerdo, Monseñor, que hace, ¿cuánto? 1 año y medio, 2017, usted asumió en la diócesis de Caacupé. 2017. Estuvo con nosotros en un programa, hablábamos de su experiencia deportiva, militar, porque estuvo en el ámbito militar también. Hasta médico, ¿verdad? Sí, seguí medicina 2 años. Sí, hablamos de medicina también. Sí. Después estuvo en Villarrica, donde dejó muy buen recuerdo. Así es, también en Y Villarrica. asumía con mucho entusiasmo y expectativa la diócesis de la capital de la fe paraguaya. Así es. Y hizo aquella recordada homilía de diciembre del 2017, en donde llamó las cosas por su nombre en el ámbito político. Y allí se habrá dado cuenta que la resonancia de la voz del obispo de Caacupé es mucho mayor que la que se puede tener en cualquier otro departamento o región, porque adquiere un alcance nacional. ¿Qué experiencia, qué nos puede contar de esta experiencia de más de 1 año en ese lugar? Bueno, es muy interesante porque es bastante particular, es diferente a todas las otras diócesis. Y yo, pensando así, a veces digo, se parece como 2 diócesis en una sola. La primera, digamos, es la territorial, ¿no? Y la otra es la basílica. La basílica tiene otro tipo de gente, es peregrino, es un peregrinar incesante de gente.
pero no digo luego solamente de las diócesis, ahí tiene la fuerza del Paraguay. Cuando yo salgo y la gente viene, me saluda, tengo que preguntarle de dónde es. Y bueno, venimos de Encarnación, venimos de Ciudad del Este, venimos de Pedro Juan, venimos de Concepción, venimos del Chaco, de donde sean. Y uno se pone a pensar qué cosa, qué fe tiene nuestra gente, nuestro pueblo para hacer un recorrido tan largo y venir allí y compartir ese momento. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, quiere visitar a la Virgen, quiere escuchar una misa, quiere confesarse y parece eso le ayuda mucho a ir como con un corazón renovado para comenzar de nuevo. Es interesante un poco esa fuerza que tiene cada cupé. Es un símbolo que toca muy hondo realmente a nuestro pueblo y sobre todo al fiel paraguayo. Ya que estamos hablando de todo un poco, monseñor, habló de Cacupé, de su recorrido, y supongo que ese recorrido se fue extendiendo al departamento, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que encontró? Hay mucha pobreza, hay trabajo, no hay trabajo. ¿Qué es lo que reclama de repente la gente? El ECO te ve a la gente, monseñor. Y bueno, prácticamente reclaman de todo un poco. En primer lugar, ciertamente, fuente de trabajo. Ahí se divide bien. Los que están cerca de la ciudad tienen posibilidad, albañilería, carpintería, trabajo, digamos así. Oficio. De oficio, eso. Pero te va un poquito más hacia afuera, ahí ya eso es añeja, rebuscarse, tener fundamentalmente la huerta familiar y tratar de ver si puede tener un poco vaca, ¿no? Una vaca por lo menos para vender leche, hacer queso. Y después el resto se ingenian otro tipo de trabajo, por ejemplo, así como bordado, hacer ropa, eso no hay. ¿Qué más? Después, por ejemplo, aprovechar los frutos naturales, guayaba, todo lo que haya, y hacen dulce. Y venden una dulcería, pero enorme por los alrededores. Y lo mismo también en cuanto a la chipa. La parte de la chipa es muy fuerte ahí en la zona de Cacupé y se va hacia Barrero. Exacto. Va hacia ahí. Y realmente hacen cosas muy ricas y, bueno, y ellos salen a vender. Van mucho hacia Asunción, o sea, vienen hacia acá y por los alrededores también. Y eso se van extendiendo y se va transmitiendo, digamos, ya prácticamente de generación, porque ellos hablan de sus abuelos que ya se dedicaban a hacer eso. Entonces, eso es lo que mantienen. Y después el resto de los jóvenes van todos a otros lados para buscar fuentes de trabajo. Por ejemplo, muchos vienen a Asunción a trabajar, la universidad, en fin. Y bueno, y eso es un poco. Después, en cuanto a los reclamos que hacen fundamentalmente, primero es la salud. Es un poco frágil todavía, pero es bueno el hospital regional. Después hay pequeños que son privados, pero hay que tener recursos económicos para poder irse allí. El remedio hoy cuesta muy caro. Mientras que en el hospital tratan de atenderte, pero necesita más ayuda, más apoyo, porque hay veces que los insumos lo tienen lo justo, porque ahí vienen gente incluso de otras ciudades lejanas, de otros departamentos a hacerse atender también ahí. Es bastante grande, pero están peleando por mantener viva todavía todos los aparatos, sea para resonancia magnética, creo que tienen uno, ecografía también, están peleando y bueno, eso. Después, la atención Antel con prácticamente las líneas bajas muy poco ya no, ¿verdad? Están peleando por sostenerse y no, la gente va directo ya a los celulares, no, ya no más. La ANDE, ese es un problema, así como está sucediendo ahora también, hay veces hay gente que se queja que le viene un poco elevado, ¿no? Elevado. Y después, sí, otras cosas digamos, no hay. Y después, más bien para lo que vive dentro de la ciudad, todo es venta, santería y, bueno, y otras cosas. Y otro aspecto que va creciendo es también la bodega, la venta de bebida alcohólica. Eso sí que, por una parte, digo, me preocupa un poquito, ¿no? Sí. Porque los fines de semana, en el frente de las bodegas siempre hay doble filas para llevar. Y llevan la gente. Y después un poquito también de algún otro vicio de los parlantes de alto volumen que ciertamente molestan un poco también a veces. Y bueno, y eso es. Y alguna que otra preocupación es la parte policial, que es un campo en donde van muchos jóvenes que son adictos a la droga.
Es una preocupación que tenemos. Y en ese sentido ahí tiene la policía mucha tarea, mucho trabajo, ¿no? Y después algunas que otras delincuencias, pero tanto como eso no hay todavía. En estos días los obispos estuvieron ocupados y creo que siguen con una reunión ahí en Marianela. Sí, en Natirá. En Natirá. Por un tema que, según pude leer, preocupa al Papa Francisco y preocupa a los obispos latinoamericanos, que es esta situación de tener una población bautizada al catolicismo en más del 90% y muy poca relevancia en la política nacional. Entonces, están como haciendo preguntas a los políticos católicos y a los católicos sobre la política. Sí. Creo que usted tiene que hablar mañana. Mañana yo sí voy a tener un encuentro con ellos ahí en la Basílica de Caacupé. Una linda misa, realmente vamos a tener allí a congregarle porque el Papa Francisco, todo obispo o un encuentro importante que se haga en el Paraguay, les recomienda, vayan a celebrar una misa en Santoría de Caacupé. Así, en eso él le hace. Y efectivamente, es muy interesante el tema que se está, y creo que es la segunda que se está haciendo, ¿no? Y esta segunda, bueno, es la primera fue hace creo que 2 años, creo que fue en Bogotá, Colombia, y ahora se hace aquí. Y sí, es el segundo encuentro, y es un encuentro de todos los políticos católicos que están ocupando algún cargo importante en Latinoamérica. Y es fundamentalmente para compartir experiencias y hacer cómo se puede llegar a que ese político católico pueda aconsejar de alguna manera también a los obispos para tratar de ver y fomentar para que surjan un poco estos líderes políticos que se manifiesten, que se expresen, que sean más protagonistas en la sociedad. Porque esa es una de las preocupaciones que ellos tienen, que me parece muy importante que sobresalgan un poco. Porque parece que nuestros políticos y los líderes que tenemos católicos, les falta algo. Les falta algo. No es que se mueven mucho, no es que se expresan mucho, no tienen el peso. Esta dicotomía de tener 92% de católicos y tener a la vez un país con altísimas tasas de corrupción, ¿no? Sí, y eso pasa en toda Latinoamérica. No es solamente Paraguay. En todo. Hay que ir a México, ver también, y Chile, cómo se quedó, ¿no? Después de esto. Y realmente es un tiempo de una gran crisis, y yo le llamo esto de una gran crisis de falta de líderes. Esa es una de las. Falta el líder hoy. No tenemos nosotros esos líderes realmente que tengan arrastre, que sean esos líderes que tengan el peso de poder indicar, señalar y que la gente les siga. No tenemos eso. Esa es la gran carencia, y yo creo que en el mundo también. Y bueno, y ahí estamos. En ese sentido lo que nos quedamos un poco estancados, ¿no? ¿Y cómo le ve al gobierno de Abdo Benítez, monseñor, en estos 6, 7 meses de gobierno? Y yo creo que él tiene buena intención también. Eso. Tiene buena intención. Yo le veo honesto, honrado. Pero el problema siempre está en todos estos líderes, vamos a llamarle al presidente, sus anillos. Ahí está el problema. Porque quieras o no, allí también se deciden muchas cosas. Yo tengo esa experiencia. Pues yo fui capellán castrense también, obispo castrense, entonces me tocó compartir un poco y así escuchando, entonces se ve, ¿no? Tiene una influencia muy grande, muy fuerte, porque son los que frenan, son los que abren camino, son los que hacen llegar, en fin. Y yo creo que ese es uno de los obstáculos más grandes. Y a lo largo de la historia siempre se pudo constatar que el entorno juega un papel importante como influencia en el número uno, sea el comandante, sea el presidente y quien sea. Pero eso es siempre así. Por eso el presidente, en este caso el gobernante, tiene que tener un tino sumamente importante para saber discernir, porque si se deja llevar, siempre va a escuchar la última persona quien habla. Y se queda con eso y se olvidó que fue lo que ya le dijo el primero, ¿no? Y sopesar todo esto no es fácil. Entonces, veo yo en este momento que él tiene
una inmensa responsabilidad de ver y sopesar, porque viene arrastrando una serie de situaciones que heredó ya, y hacer unos cambios, yo veo que va a ser muy difícil para él. Pero tiene que tener paciencia y saber llevar, porque el partido ciertamente, creo yo, al menos veo, está dividido. Yo creo que también su grupo también están divididos. En muchos casos se nota, por ejemplo, la ambición desmedida que tienen algunos de ocupar cargos. Y no están preparados, no están capacitados. Y bueno, y no sé cuál será la forma en que el presidente debe tener para elegir a estas personas. Algunos, por ejemplo, ya nos dejaron un mal ejemplo, ¿no?, como testimonio, el caso de aquel que se fue a Corea y se pasó un poco la... Era director de Taiwán. Sí, el de migraciones era. Sí, uno exactamente. Sí. Otro, el consulado de Buenos Aires también. También, bueno, tuvimos representante diplomático en Buenos Aires. También eso que hizo algo parecido. Bueno, yo creo que la cosa está allí. Bueno, ¿quién le asesora para elegirle a esas personas? ¿Tiene el perfil o no tiene? Y bueno, entonces ahí donde está un poco, digo yo, habría que ver. Yo creo que en muchos casos probablemente sea todavía hombre fusible lo que está colocando hasta que él se asiente y empiece a tener ya la autoridad. Un poco lo que le pasó a Lugo en un principio también. Pero después ya vienen otras cosas. Monseñor, el mes pasado el Vaticano hizo una reunión inédita con todos los obispos del mundo prácticamente por este tema que preocupa tanto a la Iglesia de la poca disposición o la poca actitud que han tenido muchos pastores a la hora de denunciar casos de pedofilia o de abusos sexuales que ocurrían dentro del ámbito eclesiástico, ¿verdad? Y bajó unas líneas aparentemente muy claras el Papa Francisco, que fueron repetidas por los obispos, supongo, en sus respectivos países. ¿Se va a notar o es factible evidenciarlo desde ya un cambio con respecto a la actitud bastante pasiva que ha tenido una parte, por lo menos, de la Iglesia paraguaya sobre este tema en el pasado? Sí, yo creo que se va a ir notando porque nosotros recibimos, ¿no?, también las informaciones, y en ese sentido también nosotros somos pasibles de sufrir un poco las consecuencias de haber callado, de haber encubierto, de no haber hablado. Y bueno, entonces a ese se le acusa a ese obispo, y entonces se le acusa con el nombre de obispo negligente. Y entonces al haber esto, al darse esto, entonces se elevan la información a aquellos lados, y en algunos casos, si es muy evidente, por ejemplo, entonces el Papa le pide la destitución, es destituido. O en otro caso, bueno, es llamado a Roma para conversar bien, porque hasta qué punto habrá sido el desliz, o el haberse callado, o el no haberse dado cuenta, o el haber recibido muy tarde la información, porque muchas veces no es fácil que esto se llegue a descubrir, si no es solamente por la denuncia. En cuanto se recibe la denuncia, ahí entonces salta. Y ahí se mira, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que fue creciendo esto? ¿Cómo fue? Siempre hay, hoy por ejemplo ya tenemos nosotros pistas, porque la gente habla más. La gente ya comenta, viene, te advierte, te avisa. Se anima ya. Entonces ya va mirando, y entonces nosotros también ya vamos observando. Y en ese sentido sí, ya estamos dando pasos muy importantes en ese sentido. Y ya incluso mismo vamos observando esto desde el seminario. Ahí ya se empieza a mirar. Tenemos un equipo de psicólogos que van mirando, observando, a ver qué tal está. Se le toma test de personalidad, test. Bueno. Y así se va viendo, y el examen final es cuando está llegando al último año y está ya presto para la ordenación. Entonces el seminario nos manda el informe general un poco de todo esto, cómo está, y dice la observación, puede ordenarse o no, por qué razones. Entonces, y ahí nosotros ya tenemos sobre la base todo el historial de él, y bueno, entonces, y así, ojalá que esto vaya realmente progresando cada vez más y más, y bueno, y quedemos con una iglesia ya mucho más limpia, renovada, y con una fuerza nueva que ayude realmente a que la iglesia esté firme otra vez
en todas sus tareas pastorales, en todos los ámbitos. Y bueno, y recobremos el espíritu, la fuerza que la iglesia siempre tuvo. Tenemos que hacer una pausa y después tenemos otras preguntas para Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé. Comparte con nosotros esta noche Bajo la Lupa. Volvemos en un ratito, por favor. Bueno, son casi las 9:30. Hola Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien, al doctor Baucha, al Monseñor, muy buenas noches, a los televidentes, mis respetos. Está viniendo del fútbol. Estamos viniendo a la cancha de Cerro. Que fue una fiesta. Buen triunfo ¿Quién de vino Cerro, a jugar? excelente. Mineiro. No, Mineiro, sí, pero Cerro es más. Sí, ya pero, ya fue más en Brasil y Cuando ahora... le tocó a Olimpia Mineiro era un... Bueno, pero fue equipo. campeón de la un Copa ese equipazo. año. Sí, un equipazo. Hoy perdió 4-1. 4-1, perdió 1-0 Cerro, lo dio vuelta en 13 minutos. Andrés, posiblemente Hizo muy, 4 muy goles. pocas veces un equipo brasileño pierde por esa diferencia. Sí, de hecho para Cerro es su mayor triunfo sobre un rival brasileño de toda su historia. Le había ganado 3-0 a Corinthians en el 99 y ahora le gana 4-1 a Mineiro. Una fiesta realmente, 12/12 Cerro, clasificado a octava de final, es el segundo club que ya está instalado entre los 16 mejores de la Libertadores. Libertad le está ganando 2-1. Está ganando ahora. Terminó el primer tiempo, también dio vuelta, estaba perdiendo. Así Olimpia que ganó anoche. Olimpia ganó anoche, Sí. muy buena participación de los equipos paraguayos. Los tres son líderes en sus respectivas series y con un pie en octavos. Monseñor, Ojalá está- sea el resurgir un poco de nuestro deporte. ¿no? Ah, Sí. necesitamos. Necesitamos un poco así, un aliciente que anime a nuestro pueblo en momentos así un poco difíciles. El monseñor es hincha de General Díaz. Sí, me recordó recién, me recordó, Sí, jugaba fútbol él. Sí, jugaba Sí, fútbol. hasta ahora juega fútbol. ¿eh? ¿Sí? Monseñor, de la educación, ¿qué opinión tiene de lo que se hace hoy desde la educación? Parece que no hay, no se tienen muy buenos resultados, no hay muy buena relación con cómo se está haciendo en el ámbito de la educación. Sí, probablemente. Yo no estoy muy metido ahí porque nosotros nos dividimos, Ajá. porque el panorama es muy amplio y nos vamos repartiendo. Tanto Monseñor Adalberto como Monseñor el arzobispo son los que se dedican un poco a eso. Pero así como estás diciendo, sí se nota mucha fragilidad en nuestra educación. Por ejemplo, en los colegios, yo que salgo y recorro un poco, en algunos, por ejemplo, se nota la viveza, ciertamente es lo que está en la ciudad, pero cuando están en el campo ya les cuesta. La lectura misma, les cuesta hablar, tienen mucho no saben pronunciar, las S se tragan con puntos, sin puntos, o como se dice. Entonces, bueno, eso se nota. Pero sin embargo, ellos tienen viveza en otros campos, en otras áreas. En el celular, nadie se queda atrás. Son campeones en el manejo del celular. Eso. ¿Quién le enseña? Eso no sé. Pero ellos saben que pueden recurrir a tutoriales, por ejemplo, y bueno, ahí van. Por eso digo, son vivos. Quiere decir que nuestro sistema educativo es el que no está pudiendo avanzar, no está llegando, no está calando probablemente. Es un poco la impresión que yo acompaña tengo. la implementación de la tecnología tampoco. Y probablemente, pues, yo sé que los jóvenes desde muy chiquitos, cómo manejan el celular, el control y todas esas cosas, ¿no? Y es increíble. Y bueno, entonces ahí se nota la diferencia, la formación integral. Hay hogares que acompañan, le animan a sus hijos para que estudien. Y me llama la atención que el joven, por ejemplo, ya necesita un respaldo fuerte. Por ejemplo, hay facultades que estiran, como por ejemplo la facultad de medicina. Toda la facultad de medicina, por la exigencia que tiene, por el deseo de ser entre los mejores. Hay quienes pero les gusta el desafío y aceptan el desafío y cuando entran se sienten, como dicen en la facultad, somos dioses. Y bueno, entonces se ve que hay paraguayos a quienes les gusta el desafío y hay que darle ese desafío, mientras que mejor en otros se dejan estar o no sé, entonces no hay motivación. Eso es lo que le falta, sobre todo a nuestros jóvenes, adolescentes y a niños también. Motivación, motivarles. No sabemos motivarles nosotros para que amen el estudio, para que amen la lectura. Y bueno, por eso buscan mucho entretenimiento. De ahí que lo peor que existe, me dijo un juez, lo peor que existe para un joven es el aburrimiento. Cuando cae en el aburrimiento, ahí está el inicio a un mal camino y a un mal final también, como sucede muchas veces con todos estos crímenes, asaltos, etc.
Hay mucha gente joven metida en la delincuencia. Sí, muchísima. Así es. Probablemente consecuencia de la pobreza, consecuencia de la droga, ¿verdad? Entre otras cosas. Y vemos permanentemente. Ahora, monseñor, ¿usted tiene tiempo para informarse de todo lo que pasa, de lo que dice la televisión, la radio, lee los diarios? Y muy poco tenemos, porque ya después viene la gente con los problemas Los- propios, sí, y después nos traen sus quebrantos, vamos a decirlo así. Nos hubiera gustado poder seguir un poquito y acompañar todo lo que ustedes, es decir, los periodistas, todos van, porque manejan tanta información de tantos casos. La parte de los protagonistas, digo, por ejemplo, yo le quiero preguntar lo de lo del Congreso, lo de Paraguayo-Cuba, ¿usted está enterado de eso, de cómo se desarrolla? Bueno, escuchamos de la gente, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Todo lo que pasa. Y pues, gracias a que se viralizó, que no hay gente que no recibió lo que fue este acontecimiento ahí en el Congreso. Y bueno, y se ve la gente como quedó dividida en eso. Hay muchos que parece le felicitaron y hay otros que dicen, no es el camino, y, bueno, y están así. Entonces, y uno se pregunta, pero ¿por qué la gente le felicita a él? ¿Por qué? ¿Y a usted, monseñor, qué le parece? ¿Es Jesucristo con el látigo en el templo echando a los mercaderes o un escandaloso en un ámbito en que debería guardarse de cierta forma? Y mira, es difícil dar una opinión por qué. Y porque, en primer lugar, hay mucha gente que se siente muy afectada, por ejemplo, este asunto de los hospitales, no hay insumos, los que padecen de cáncer no tienen los insumos, están desesperados. La ANDE, fíjate, ayer o anteayer, una joven, una señora pobre, le vino 36 millones para la luz. Y claro, ahí ya te está diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es el aparato o es la institución misma que no funciona? Y esto está, digamos, produciendo una rebeldía. Nuestro pueblo se va a levantar en algún momento si no se subsana toda esta situación. Y bueno, y ahí aparece, no sé cuál es el carácter, yo no le conozco a Payo Cubas, cómo es. Y a lo mejor él se siente, cuánta gente, los senadores, diputados reciben mucha gente, muchas visitas, la gente viene a contarle sus cosas y le estarán, y bueno, no sé cuál es la forma que él tiene de pensar, reflexionar y su reacción, por ejemplo. No sé. Y bueno, y ahí a lo mejor es una voz un poco también de tanta gente que no puede decir o que se siente totalmente impotente. Como dice, van a la ANDE, por ejemplo, no, primero pague y después vamos a hablar. Eso te revela. Sí, pero cuando te viene, si vos pagas 8.000 y después te viene 35 millones, es la ANDE la que te tiene que pedir perdón, si es que te viene ese monto y no es que te tiene que decir pagar primero, ¿verdad? Tendría que tener esa política. Y el tema de la tecnología para la Iglesia Católica, ¿cómo le impactó a la Iglesia Católica estos años de un avance tecnológico muy importante, de una vorágine en la cotidianidad de la gente que vive más apresurada, que maneja más información, que le es fácil debatir temas que antes a lo mejor nos tomaba años empezar a contagiarle al otro de alguna idea? Hoy es mucho más fácil. ¿La Iglesia Católica se ayornó a eso? ¿Les cuesta un poco todavía seguirle el ritmo? ¿Qué ve usted? Bueno, eso depende un poco de la región también. Pero nosotros, sí, los que están en la ciudad están obligados a usar la tecnología. De lo contrario, no va a poder llegar nosotros mismos. Por ejemplo, las comunicaciones con la Santa Sede en Roma, todo ya es a través de la tecnología. Yo creo que no existe ningún obispo, ni siquiera el mejor sacerdote, que no tenga un correo electrónico. Necesita, ¿no? El WhatsApp, el que no tenga WhatsApp, ese está fuera de este mundo. O lo mismo también Telegram, y después están los otros ya que más bien los jóvenes, así como Instagram y bueno, y como eso. Es necesario tener. La Iglesia, yo creo que en ese sentido, en el uso de la tecnología, que nos ayuda mucho, por ejemplo, la Universidad Católica. Los países que tienen Universidad Católica reciben el apoyo, el sustento, la colaboración de parte de esa institución a la Iglesia, ayudando en modernizarnos a todos nosotros. Nos enseñan, por ejemplo, para tener, en vez de ya ir usando libros, papeles, ya vamos teniendo los libros, digamos, en programas muy especiales, ¿no? De bautismo, de confirmación, de matrimonios. Y después también otras situaciones de organizaciones, ya todos nos vamos manejando un poco por ese lado. Yo me refiero también, monseñor, por ejemplo, a los antivalores, a aquellos que propugnan los antivalores. Les es mucho más fácil hoy
llegar a las masas a través de las redes sociales e instalar una idea. Antiguamente la Iglesia Católica los domingos en la misa, uno iba, escuchaba y la Iglesia Católica destruía esas malas intenciones cada domingo, pero hoy, entre un domingo y otro, pueden haber miles y miles de personas que se están convenciendo de una idea que la Iglesia Católica combate. Entonces, a eso me refiero. Ustedes están pensando en cómo utilizar también esas redes, pero digamos en pro de los valores que propugna la Iglesia. Yo creo que sí, por supuesto. Sabemos bien que el hombre es libre y bueno, ponerle una cosa en sus manos. Y bueno, de acuerdo al tipo de pensamiento y de corazón que tenga, ese va a usar para el bien o para el mal. Eso va a ser siempre así. Eso ¿no? Y bueno, el que es el mal, cuando encuentra algo ya empieza a carburar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, y así hace. Entonces nosotros como iglesia, por supuesto, muchas veces llegamos un poquito tarde tal vez, pero siempre llegamos, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, sí, nosotros necesitamos ya de los peritos y nos van ellos mostrando, enseñando qué es lo que no tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cómo debemos. Y bueno, y cada vez se abre más el campo, el panorama, digamos así, para el uso de la libertad del hombre. Y es difícil ya controlar todo, pero estamos viendo casos como, por ejemplo, el Facebook con perfiles falsos. ¿Cuánto mal están haciendo eso? Con respecto a los adolescentes, cómo le engañan, le estafan. Y bueno, uno no sabe, yo pienso que a veces ni siquiera la policía mismo podrá con todo esto, ¿no? El que hace el mal y se ingenia, carbura cómo hacer daño. Y a nosotros nos toca, bueno, cómo hacer el bien. Yo, por ejemplo, estuve mirando nomás en un videito, cómo en una ciudad de Perú vigilan ya por las calles, por cámaras y tienen un parlante, ¿no? Entonces cuando están mirando y pasa una persona y tiró su basura así en una esquina como solemos hacer nosotros también. ¿Sí? Yo contaba el otro día en radio ese. Exactamente, entonces por parlante... Aquel que tiene kepi negro y anteojo, por favor, abandone el lugar y que... Claro. Aquel que está tomando bebida en la vía pública, la misma cosa por el estilo. Sí, y bueno, son ingenios que la gente hace, ¿no? Para buscar una forma de decir que tiene seguridad, ¿no? Como en otro lado también, no sé, creo que aquí en el Paraguay, en algún lugar, que graba ladrido de perro. Entonces sí, hoy se publicó. ¿Cómo es eso? No le deja dormir a la gente porque pone un ladrido de perro 24 horas. Dice que por seguridad para que nadie entre a su casa y los vecinos mientras tanto no pueden dormir. Así es. Monseñor, por ahí cerrando y agradeciendo la gentileza, recién hablábamos de cómo la gente, porque uno tiene así de repente, se pregunta, ¿la Iglesia Católica se quedó, se estancó, creció? Ante diversas situaciones que se dan en los últimos tiempos, ha pedido disculpas, pidió perdón en muchos casos, ¿verdad? Yo le decía a Monseñor que por experiencia nosotros vemos cómo la gente hoy por hoy sigue la transmisión de la misa los domingos desde cada cupé. Es impresionante el porcentaje de gente que mira Telefuturo a las 7 de la mañana cuando comienza la misa de cada cupé. Y esto va hasta las 8:10, a veces cuando está entusiasmado Monseñor va un poquitito más y nosotros le esperamos ahí para arrancar, ¿verdad? Pero en algunas iglesias se nota. Usted nos decía hoy que hay fechas que crea mayor convocatoria, ¿verdad? Pero ¿cómo se ven ustedes, la Iglesia Católica acá en el país? ¿Cómo se siente? ¿Han sido avasallados por otros sectores o no están así, Monseñor? No es tan así. En primer lugar, estamos asistiendo, después del Concilio Vaticano II vino una gran crisis, ¿no? Muchos sacerdotes incluso decían, no, la iglesia no puede cambiar. ¿No? Y sí, la iglesia cambia porque la iglesia va acompañando al hombre, a cada hombre. Bueno, después vino la tecnología y realmente se nota ahí en todo el mundo que el mundo en sí está dando un giro. No estamos en una época de cambio, sino es un cambio de época. Cambian muchas cosas. Y bueno, y nosotros tenemos que acompañar también a ese cambio. Y al producirse entonces ese cambio, nosotros nos vamos poniendo a tono, vamos buscando la forma, así como por ejemplo ahora, iglesia en salida. Estamos saliendo nosotros, pedido el Papa, y bueno, salimos, vamos junto a ellos y le hacemos tomar conciencia, bueno,
vamos a fomentar la unidad. Y cuando yo me voy poniendo una comunidad, le pido, vengan todos, vengan. Y le voy llamando a ese motoquero que se va allí, a este otro que tiene tal y tal cosa. Nos reunimos y charlamos un poco. Y la gente se le anda contenta porque fue un espacio que se abrió de comunicación para todos pudieron hablar. Y eso es muy importante porque fomenta a través de la iglesia la unidad de la comunidad, la unidad un poco ahí del barrio, la unidad de la cuadra, la unidad de los vecinos. Eso es fundamental, porque si estamos divididos, entonces va a ser muy difícil que haya confianza. Y no hay confianza, no puede haber progreso. Entonces, una cosa, monseñor, a partir del domingo, cuando buena parte de los paraguayos se apreste a programar su semana de descanso o de reflexión, para los sacerdotes comienza una semana agobiante. Algunos dicen que es la única que trabajan demasiado, sí, cuando todos descansan, ¿verdad? Y también son los días en donde se ven esos rituales, esas demostraciones de religiosidad popular, de las procesiones en los pequeños pueblos y compañías, de los estacioneros, de toda esa cultura religiosa ancestral que se mantiene intacta y que está sobre todo teniendo su símbolo mayor en la Basílica de Cacupé, pero que se ve sobre todo en las ciudades y pueblos vecinos, ¿verdad? Así es. ¿Acompañan ustedes eso? Sí, por supuesto. Este fue el consejo que nos dio comenzando, al menos que yo recuerde, Papa Juan Pablo II. Ya en el 94, allá cuando estábamos en Roma, usted nos decía, el Paraguay se parece mucho a Polonia, decía él. Se parece mucho, que tiene mucha religiosidad popular. Eso es muy bueno. No la pierdan, purifíquenla, límpienla, pero no la pierdan, no la pierdan. Y se me quedó tan grabado eso, que él valoraba mucho. Y entonces, sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve como obispo en la Castrense, en la Catedral Castrense, ahí mandé a hacer yo las imágenes también del Cristo resucitado articulado. Mi vicario, que era muy antiguo, decía, no, monseñor, esto no va a resultar, esta gente es de ciudad, esta gente no le interesa esas cosas, no importa, vamos a hacer bien, hermano, nosotros como tenemos que hacer, y vamos a probarle, y bueno, y mandamos a hacer. Y resultó una maravilla. La gente busca, incluso en la ciudad, buscan, ¿por qué? Porque, como decía aquí Andrés, sí. Andrés, vivimos en un ritmo vertiginoso. No hay tiempo para frenarse. Y es importante para el hombre, el ser humano y sobre todo para el cristiano, frenarse para mirar y evaluar lo que recorrió y lo que le queda a futuro hacer para no desperdiciar tiempo, oportunidad, ocasión, circunstancias que le van a ayudar para su crecimiento. Entonces, es importante por eso acompañar e introducir aquello que va a alimentar su fe, porque no se puede descartar, dejar de lado la fe de una persona. Eso es fundamental. La fe es lo que le impulsa, es un motor que le lleva hacia adelante, ¿no? Y si no tiene fe, qué difícil es. Entonces eso nosotros necesitamos fortalecer. Y estas cosas, este tipo de actividades de religiosidad popular ayudan mucho. Y es lo que siempre utilizaban. Ustedes ven, por ejemplo, en el exterior, en Europa, las grandes catedrales, grandes vitrales, todo dibujo. Y era el sistema de hacer las catequesis antiguamente, así usaba. Entonces el predicador iba usando eso y la gente venía y permanentemente recordaba. Y así iba manteniendo y transmitiendo la fe. Era la manera de hacer la catequesis. Y hoy las imágenes seguimos usando. Y bueno, y eso es lo que nos ayuda a nosotros. Y acompañamos y bueno, y vamos llevando como iglesia la fe siempre adelante. Y queremos fortalecer más a nuestro pueblo con la riqueza que tiene, que es su fe, su creencia, y esto es lo que va a levantar el ánimo de nuestro pueblo. Necesitamos levantar el ánimo de nuestro pueblo. ¿La justicia es una cuestión pendiente también en Paraguay? Y por supuesto que sí. Por eso que hay mucha inestabilidad, ¿no? Se escucha siempre, y no sé, todo esto que está pasando últimamente también, elegir un miembro para la corte, ¿cómo cuesta? ¿No? ¿Por qué lo que cuesta? Tendría que elegir es mejor. No, ¿quién y bueno, ellas son signos que van indicando Hasuba. Y después mucho expediente que duermen años ahí, nunca se toca, ¿no? Y bueno, qué lindo sería agilizar un poco todo eso. ¿Cuántos miles de condenados están? Fíjate, por ejemplo, en Ciudad del Este, ya no hay más lugar, entonces ya sacan para llevar a otro lado. Y yo me pongo a pensar más, vean a Holanda,
En Holanda el año pasado apareció un periódico muy especial, particular, que decía: crisis en Holanda, hay escasez de delincuentes. Interesante. Hay que buscar más en internet un poco de eso. Y bueno, yo enseguida busqué, qué raro que es esto. Y después me puse a buscar y encontré. Claro, se están transformando todo ya en hoteles, en pensiones y otras cosas. Las cárceles. Y van, ¿y por qué? ¿Cómo lograron esto? Y ahí, claro, la autoridad se pusieron todo de acuerdo y estudian cada caso. Entonces combaten esos casos y que no hay delincuentes. Señor, gracias por venir a visitarnos esta noche. Muy amable. Una de esas estamos por Cacupé en esta Semana Santa. Nos vendría muy bien a Andrés, a Alfredo, a Estela y a mí. Estela, no, por favor. Bueno, señor, gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Gracias igualmente también por la oportunidad al doctor y aquí a Andrés también. Compartir, bueno, que el Señor le bendiga, que pasen una linda Semana Santa. Muchísimas gracias. Monseñor Ricardo Valenzuela con nosotros esta noche. En un ratito el señor Miguel Carter para compartir alguna experiencia que tiene que ver con esto de que tanto se habla de la renegociación de Itaipú Binacional. Volvemos en un ratito, por favor. Bueno, faltan algunos minutos para que sean las 10 de la noche en la República del Paraguay. Estamos bajo la lupa. Más vale tarde que nunca, señora Estela. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a la audiencia. Se trae la costumbre de la radio acá a la tele también. Lo único que me falta es que me digan que te fuiste a la cancha. Eso ya sería, porque cerro, rojo, azul. Mi traje de la suerte. Ganó 4-1 Cerro. Sí, claro. ¿Sabías eso? ¿Estuviste en Sí. un evento? En el Perspectivas de DENDE, Desarrollo en Democracia, donde se plantea la perspectiva económica y a mí me toca hacer la coyuntura política, ¿verdad? Bueno, antes que vaya y que suba al avión, señor Carter, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches a todos los colegas y a la audiencia. A punto de dejar el país otra vez en un par de horas, ¿verdad? Sí, una visita fugaz. Bueno, yo decía hablar de Itaipú, pero con el señor Carter podemos hablar de muchas cosas. Sí. De varios temas, de varios Es temas. cientista político. Exacto. Y antes de ir puntualmente a lo que él nos pueda ilustrar, se concretó la reunión hoy en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. En la tarde. Colorado Añetete, y ahí tenemos, y vean, ¿hace cuánto no tenían ustedes, después de la campaña presidencial, no hubo un encuentro de este tipo? Del 2013. No, te digo, ¿Por qué? No, ahora, 2017. 2017, cuando antes de que sean las elecciones generales. Está Pedro Aliana, está Cuevas. Tengo un dato de una cuestión entre Cuevas y Monjes, pero no tengo confirmado, así que hasta ahí no te puedo contar. A mí me dijeron que fue más o menos Tilo Payo. ¿Tenés la misma información? Sí. Hubo un tole-tole. ¿Quién le tiró agua a quién? Esta tarde. Ahí. En la Junta de En la Gobierno, Junta de entre Gobierno. Cuevas y Monjes, sí Entre señor. Los dos de Paraguarí. Sí. Lo que pasa es que Pedro Aliana escribe esto, y nosotros veníamos diciendo desde el lunes, estamos hablando, Estela, Andrés, de esto en la lupa, en la radio. Hoy Pedro Aliana escribe, reunidos con líderes de ambos movimientos internos de la ANR. ¿Quiénes son los líderes de ambos movimientos internos de la ANR? Mario Audio y Carter Horacio y Carter. Marito. Bueno, continúo. Hemos decidido convocar a una reunión de diputados y senadores de nuestro partido a las 16 por esta tarde, en la Junta de Gobierno con la presencia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Y en un atinado comentario de los compañeros de La Lupa en radio, dijeron entre ayer y hoy que lo de Hugo Velázquez pasa a ser un papel protagónico en este gobierno, mucho más que cualquier otro vicepresidente de la República. ¿Sí o no, Riquelme? Bueno, dije compañeros, no hace falta que uno se atribuya, ¿verdad? Pero acá hay una cuestión que tiene que ver con el Parlamento, entonces está bien Hugo Velázquez ahí. Porque Claro. él es el nexo, el enlace. Pero el Twitter al que hace referencia, Carlos, decía diputados, senadores y el vicepresidente de la Sí, República. claro, O sea, claro. lo citaba también. Acá hay una cuestión, dicen, para acompañar los grandes temas. Dicen algunos, dijo el propio Hugo Velázquez. Pero acá hay una cuestión que me decían el otro día a mí, que lo que quiere Honor Colorado es que un representante de Honor Colorado sea el presidente de la Cámara de Diputados. Y que puede ser Aliana otra vez, volver a ser presidente de la Cámara de Diputados. El señor Carter estará pensando grandes temas son los de Itaipú, no quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Claro, pero yo te digo, aparte de eso, Sí. Andrés, aparte de eso, de los grandes temas, te digo que esta cuestión de diputados, pero también le dicen, si no nos dan a nosotros la presidencia, que no le den a alguien de Colorado Añetete.
Y ahí apareció el nombre de Arnaldo Samaniego, que aparece como independiente. Y lo que sí hay coincidencia parece en que Lanzoni sea el presidente del Congreso, porque es un acuerdo ya del año pasado también. ¿Y qué saben de la reunión de los parlamentarios liberales con el Contralor? Leí que se escapó tirado en el asiento de atrás del Contralor, de un vehículo. Fue con llanistas. No son, sí, no sé. Eso es Liberales, había. eso es lo que leí. Estaba en Dende yo, Bueno. ¿cómo explicarle? Aprovechemos la presencia A del mí señor me Carter. preocupa o sea, entiendo yo, perdón Miguel nomás, entiendo yo que para su gobernabilidad el presidente de la República construya la unidad dentro del partido. Pero él dijo que nunca hay impunidad de por medio. Bueno, esa es la gran pregunta que queda, o sea, ¿para qué se unen? ¿Verdad? Porque hay muchos temas pendientes dentro del Partido Colorado. ¿Qué va a pasar con Zacarías Irún? Ahí tenemos las elecciones en Ciudad del Este, ya se habla de una unidad. Es más, hay zacarillistas que ya están apoyando al candidato de Añetete para las elecciones municipales. ¿Qué implica esta unidad? En la superficie sabemos que es la disputa de poder por las presidencias de las cámaras, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué implica? Y eso es lo que vamos a saber en breve. No, hay que saber, está bien que sea tema de reforma tributaria, que sea el tema de la energía eléctrica, todo lo que se quiera, ¿verdad? O la negociación o renegociación de Itaipú, que puede ser. Pero hay algo más. Bueno, preguntemos al señor Carter que estuvo acá, nos dio datos, nos dio cifras. Cada vez que uno lee o escucha al señor Carter dice lo que hemos perdido en todo este tiempo. Señores. Vos tenías un título de tu presentación aquí en Paraguay, Miguel, y en cierta forma, para hablar simple, diríamos, hiciste un cálculo de lo que perdió Paraguay. No sé si perdió, o lo que dejó de percibir. Exactamente, sí. ¿Ah? Y la idea es esa, pero eso lo hago como contribución académica, como cientista que soy, digamos, ¿no? Y comenzó de hecho como una búsqueda de informaciones para una publicación académica. Pero sabemos a dónde estamos en esta coyuntura histórica y a dónde vamos. Y evidentemente que es una información que producimos que puede alterar mucho la disposición paraguaya con relación a cómo encarar el 2023. Entonces es una contribución desde el punto de vista científico, pero al mismo tiempo con una noción muy clara de qué se puede hacer de esto. En corto y grosso, la cifra al cual llegué, siguiendo la metodología que nos legó el estudio de Jeffrey Sachs, aprimorándola con algunos ajustes en cuanto a fuentes de datos, todos datos oficiales, Itaipú, los datos del mercado eléctrico de Brasil, los datos de la Agencia Reguladora de Energía Eléctrica del Brasil, o sea, las fuentes autorizadas para poder hacer esto y combinando los datos, ¿no? Datos del BCP, del Banco Central del Paraguay, el indexador del Banco Central del Paraguay, combinando todos los datos para el año 1985 al año 2018, llegamos que el Paraguay dejó de percibir, por no vender a precios de mercado, un precio de mercado de Brasil, el monto de 75,4 mil millones de dólares, ¿no? Haciendo una canasta de 5 precios de mercado, el mercado mayorista, la equivalencia en barriles de petróleo, el mercado que hay para las hidroeléctricas que están en el Brasil, en el sur y sudeste y en sus contratos de largo plazo, el mercado del consumo industrial en Brasil y el mercado de consumo residencial. Y para simplificar, porque esto se puede calcular de muchas formas, hicimos un simple promedio de esta canasta de precios y llegamos a este monto, 75,4 mil millones de dólares que el Paraguay deja de percibir entre 1985 y 2018. ¿Sabes cuánto es ese monto? Es prácticamente lo que produjo la economía de Paraguay en el 2017 y 2018. Son prácticamente 2 años de economía. Luego, para hacer un cálculo, empezar a ver el impacto de esto en la economía, recalculé el PIB y dije, bueno, si inyectamos estos recursos al PIB de este periodo, ¿verdad?, le hacemos un efecto multiplicador porque cuando entra esa cantidad de dinero, una maestra que hace y recibe un mejor salario va y compra vestimenta, electrodoméstico. Ese dinero circula y dinamiza la economía. Entonces se llama un efecto multiplicador que fue hasta básicamente medio conservador, inspirado en estudios del FMI de 0,5 puntos. Se recalcula el PIB, ¿verdad? Porque eso tiene un efecto de nuevo, digamos, se recalcula el PIB usando la misma tasa
Y tenemos una diferencia entre el PIB potencial, ¿verdad?, y el PIB real de 147 mil millones de dólares. O sea, son básicamente 4 años, los últimos 4 años de la economía de Paraguay, que se dejó de crecer, ¿no? O sea, estamos hablando de más o menos 20% del total del PIB del Paraguay de todo ese periodo, del 85 al 2018. Son cifras siderales. Por donde lo mires, hasta el precio más bajo que podríamos haber obtenido en Brasil es casi 9, 10 veces mayor a lo que el Paraguay recibió en compensación por toda esa energía cedida al Brasil. Y esto deviene, y se lo dijo, la gente ya lo dijo en el 73, lo dijeron los gremios estudiantiles de ingeniería, otros movimientos estudiantiles, lo dijo ABC Color, lo dijeron algunos políticos del PLR en aquel momento, del Partido Federalista, digamos, ¿no? Hubieron ya voces que dijeron que esto iba a pasar, no sabían los montos que manejamos ahora, ¿verdad? Pero básicamente deviene de las condiciones del tratado y del anexo C, que nos obliga a vender, al ceder al Brasil toda la energía que no se utiliza, y en vez de hablar de un precio justo que apareció en el acta de Iguazú de 1966, el Tratado de Itaipú habló de una compensación y fijó valores que ya eran por debajo del precio de mercado en aquella época, ¿no? Se mantuvieron bajos, se triplicaron en la época de Hugo Lula, pero aún con el triplicar ese monto, quedamos muy por debajo de precios de mercado energético de Brasil. Entonces, ¿qué es todo esto? Nos da pautas para decir que nosotros en Paraguay sufrimos un perjuicio muy grande, fue un tratado lesivo para el Paraguay. Y si vamos a volver a negociar, el status quo frente a este tipo de información es insostenible. O sea, ya sabemos que fuimos perjudicados, no vamos a volver a firmar un acuerdo que nos va a seguir perjudicando, ¿no? Entonces, yo creo que estos son datos que nos permiten cambiar la narrativa, inclusive la narrativa con relación a la misma negociación a la cual vamos a encarar. Entonces, me parece que es un aporte desde la ciencia, pero con conocimiento de que esto puede tener implicancias políticas muy relevantes. Señor Carte, en la dialéctica de lo que usted, a través de esa investigación, consiguió establecer en números, ¿tiene usted conocimiento de alguien en Brasil que haya hecho un estudio similar y que tenga una idea contraria a la suya, una especie de tesis y antítesis en esa misma dialéctica? He visto la literatura brasileña, yo creo que no. No he encontrado nada. Puede que exista, pero he hurgado bastante en estos temas, no he visto nada parecido. Si estos datos llegan a tener un peso mayor, estoy seguro que van a haber gente que lo van a contestar, ¿no? Pero hay dificultades porque las fuentes son las fuentes autorizadas, ¿verdad? Uno puede discutir los precios, qué precio incluir en la canasta, vamos a sacar vamos a poner el otro, pero todos los precios que uno ve por ahí están en un nivel muy alto, ¿no? O el texto de lo de precio justo y compensación, que es lo que determina finalmente. Sí, pero lo razonable es que, porque Brasil, ¿qué pasa? Le paga a Paraguay le pagó en total de 5,5 mil millones de dólares entre el 85 y el 2018 en compensación por esa energía. Pero Brasil agarra la energía y lo venden al Brasil y facturan ellos, nos facturamos nosotros, ¿no? ¿Se tiene datos de cuánto facturó por esa misma energía? Es que ese dato va a ser mucho más difícil. El ejercicio más fácil es lo que comenzó a hacer Sachs y lo estoy haciendo yo en escala mayor, ¿verdad? Que es estimar en función a los valores, a los precios existentes que uno puede recabar del Brasil, digamos, ¿no? Pero saber exactamente por cuánto la Electrobras estuvo vendiendo a quién, habría que revisar centenares, miles de contratos y eso ya me parece, no hace falta. Yo creo que es suficiente con saber los precios y estimar y se puede hacer una banda. Entre esto y entre esto sería lo que Paraguay debió haber recibido. Yo, por simplificar, saco un solo valor, estos digamos, son ¿no? datos realmente impresionantes, ¿verdad? Porque es cierto, allá a comienzos de la década del 70 había un movimiento de protesta contra el Tratado de Itaipú y se hablaba de un tratado leonino. Sí. Pero creo que no tenían la forma de poder cuantificarlo ni el acceso a los datos que hoy hay, ni podían adivinar qué iba a pasar. Y un tantos años agregado después. especial, ambos países en dictadura. Y ambos países bastante herméticos en ese sentido.
Pero a esta altura de los acontecimientos, como insinuaste, Miguel, los que van a negociar con el Brasil el nuevo tratado no pueden desconocer y hacer caso omiso a estos datos, los de Sachs y los tuyos, que están ahí sobre la mesa y basados en datos oficiales. Exactamente, yo creo que de alguna forma u otra estos números o algo similar a esto tiene que formar parte del discurso oficial paraguayo a la hora de sentarse a negociar, porque uno no va solamente decir que vamos a mirar de cara de futuro y obviar este escándalo, porque los números, aunque lo pintes más para arriba, más para abajo, igual son siderales, digamos, ¿no? Entonces, acá hay que acotar algo para la audiencia, porque yo le voy a ser sincero. Yo he vivido gran parte de mi vida en este país, amo este país, ¿verdad? Donde voy afuera, visto la albirroja, armo la filial del Club Guaraní en Guinea-Bissau, África, donde me tocó vivir. Me digo, Paraguay está en mi ser, digamos, ¿no? Y conviví con la población acá de este país en todo este periodo. Y yo recuerdo perfectamente la cantidad de gente que uno escuchaba historias que se iba al IPS y no tenían condiciones para operar al ser querido, le faltaba medicina, faltaba... Vos sabés que con este dinero, Paraguay, 75,4 mil millones, Paraguay podría haber duplicado su presupuesto en salud pública del 85 al 2018, duplicado su presupuesto en educación pública durante el mismo periodo, ¿verdad? Y le sobraba 33,4 mil millones de dólares para arreglar caminos, infraestructura, paliar conflictos de tierra, aliviar pobreza. O sea, dejamos de ser otro país. Y cuando uno piensa en las vidas sesgadas, la gente que sufrió, la gente que podría haber tenido oportunidad para estudiar en la vida, avanzar con una beca, tener una escuela vocacional en el interior del país, una escuela agrícola, o sea, los chicos que podrían haber estudiado en las universidades. El Paraguay, este fue nuestro periodo del bono demográfico. Y emociona pensar en toda la gente que uno conoce, las vidas humanas, las historias personales, ¿verdad?, que perdieron oportunidades porque el Paraguay no tenía recursos para invertir en esa gente. O sea, el escándalo es mayor cuando uno lo ve por el lado humano. Y no me arrepiento cuando me emociono porque es parte de mi amor por este país, por el pueblo de este país. Qué fuerte, ¿eh? Y creo que lo vivimos nosotros permanentemente. Hay cuánta gente que lucha. Claro, los números son fríos, ¿verdad? Pero cuando uno traslada eso a lo que pudo haber mejorado la calidad de vida del Paraguay. Bueno, pero lo que no se debe es repetir la historia, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente. ¿Y cómo está eso, Miguel? Vos que estás en el tema, ¿qué sabés de los planes que tiene el gobierno? ¿Se está armando los equipos? ¿Se piensan en gente preparada para ir en el 2023? ¿Se están juntando datos? Sí, ¿Qué se está haciendo? Yo mucho no puedo opinar porque tampoco estoy hurgando ese detalle, ¿verdad? Lo mío ha sido enfocado en esto y en comunicar de una manera clara, contundente, la importancia de estos datos que pudimos crear, digamos, ¿no? Producir. Yo sé que se nombró o se habló del nombramiento de Jeffrey Sachs, que me parece importante. Paraguay siempre tuvo en sus momentos importantes de la vida, hay que pensar en la época de Carlos Antonio López, no hubo ningún problema en contratar técnicos extranjeros para hacer la fundación de hierro en Iquiquí, el ferrocarril, el telégrafo. Paraguay en su época inclusive de auge nacionalista supo trabajar con el mundo exterior. En ese sentido no hay que tener miedo y hay que estar contentos de que podamos tener el apoyo de gente muy experiente de afuera. Eso no desmerita el hecho de que nosotros tenemos que valorizar el saber paraguayo. Hoy no estamos como en el 73. ¿Cuántos PhDs había en el 73? Hoy tenemos ya por docenas en todas las principales disciplinas. O sea, Paraguay tiene cuadros, tiene gente bien formada y algunos estamos en el extranjero jugando en las ligas de afuera, otros estamos jugando en las ligas nacionales, pero acá también habría que reforzar un poco el equipo nacional en este sentido, digamos, ¿no? Yo veo, y no estoy viendo movilizaciones por ese lado, ¿verdad? Eso me preocupa un poco, te iba ¿no? a preguntar, ¿qué receptividad? Vos estuviste, Estela, en la presentación del trabajo, que fue anoche, creo, ¿verdad? Sí. Y hablaron otros referentes también. ¿Qué notaste allí? Yo noté la misma acción que demuestra Miguel Carter, eso noté en el auditorio, ¿verdad? En el sentido que yo creo que está empezando a crecer esto de Itaipú, causa nacional.
Estuve también en una charla en Citrande que empezó una semana de debate y discusión sobre lo que debe ser la renegociación de Itaipú. Porque paralelamente lo que se tiene es, aparte de la decisión gubernamental de contratar a Jeffrey Sachs, que creo que tuvo consenso en cuanto a la aceptación, sin embargo hay una preocupación en cuanto al hermetismo del gobierno de quiénes son los que van a negociar Itaipú y sobre todo qué es lo que va a negociar Paraguay. Porque de Brasil básicamente ya se sabe que es la reducción del costo de la tarifa de energía. O sea, más o menos eso ellos ya lanzaron la primera carta, diríamos, y Paraguay qué es lo que va a hacer. Esta noche en Dende se plantea también un debate, armar foros para hablar sobre Itaipú y sobre todo qué es lo que Paraguay debe y puede conseguir en Itaipú, porque estamos hablando de un país muy poderoso como Brasil, con una formación técnica y una formación diplomática como nadie en el continente, y preocupa que el presidente de la República diga yo soy el que va a negociar, pero sobre todo quiénes son los que están atrás. Y yo creo también en esa tesis que se planteaba, Miguel, en la charla que en tu presentación y en los comentarios de los que estuvieron ahí en la mesa, de convertir esto en un debate popular. Y que es la única forma, que es la única fuerza que puede obligar al gobierno a no ceder, diríamos, o a no repetir la historia del 73. Sí. De hecho, va a ser difícil repetir la historia. Vamos a recordar un poquito el 73. Y yo les confieso que, como soy un tipo riguroso y leí todo el libro de Efraín Enrique Gamón, ¿verdad? Todos los debates parlamentarios de la época, las editoriales de ABC, algunas brillantes declaraciones de la sociedad civil política paraguaya, digamos, ¿no? Y me compenetré. En la presentación di un pequeño esbozo de lo que fue, porque hay que saber dónde cometimos los errores para poder asegurar que no lo volvamos a repetir. Evidente que el contexto era un contexto autoritario, ¿verdad? Entonces, Itaipú y su tratado tiene que verse como un legado autoritario, ¿no? Eso hay que entenderlo. Estamos todavía lidiando con algo que fue de nuestro pasado autoritario. Surge en un contexto de alto hermetismo. Aparentemente, no más de 4 personas en el Paraguay sabían el contenido del tratado. No se hicieron consultas, ¿no? Se improvisó, se apuró. La STP o el Banco del Paraguay no hicieron ningún estudio para entender el impacto económico, ver el tema de las rentas y todo esto. Se hizo sin ese tipo de información, no había información para sustentar, digamos, la posición paraguaya. Se invirtió mucho más en la parte del conocimiento de ingeniería, ahí hubo una comisión mixta paraguaya-brasilera, entonces en el saber técnico de la represa, y de hecho la prueba está en que la represa técnicamente es sólida, se hizo bien la construcción, pero en la parte más económica, el impacto, todo eso, solo después, ya cuando se había firmado el tratado, ABC Color contrata a un técnico chileno y otros producen algunos números y se empieza a tener un debate un poco más inteligente sobre este tema, pero el tema ya estaba cocinado, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto me llamaron la atención de ese periodo? El miedo. Era evidente que había miedo a Stroessner, ¿verdad? Había miedo al Brasil, ¿no? Y también en el oficialismo una especie de miedo a perder esta oportunidad de construir Itaipú, ¿verdad? Claro. Había ponemos trabas y no se hace. Sí. Había otro elemento que por el cual tendríamos que estar atentos ahora. Había bastante preocupación en lo que podemos conseguir ahora con la construcción, porque se sabía que iba a ser una inyección fabulosa de capital en el Paraguay, que Paraguay iba a poder participar con empresas, con ventas de productos, ¿verdad? Entonces había un pensamiento de decir, bueno, ¿qué vamos a sacar, verdad? Y esa discusión de las rentas y el impacto a largo plazo en el oficialismo no aparece, digamos, ¿no? Más se hace hincapié en lo inmediato, ¿no? Claro. Entonces, esto nos empieza a dar pautas y habría que hacer realmente un análisis más desmenuzado de todo eso, porque sirve esa reflexión histórica para entender hacia dónde podemos ir y qué es lo que tenemos que evitar. Pero yo ahí entro en la parte más como politólogo, digamos, ¿no? Hay que entender que para Stroessner el costo de firmar ese tratado de Itaipú era bajo o nulo, ¿verdad? Él tenía la unidad granítica del Partido Colorado,
no había facciones que hay ahora, división, ¿verdad? Tenía la unidad granítica, tenía el Congreso con una mayoría prima, ¿no? Copiado del sistema del régimen de Mussolini, que le garantizaba 2/3 y con eso ratificaba el tratado, ¿verdad? La oposición estaba bajo control, existía, pero estaba bajo control, ¿no? ¿Y qué otro elemento más? No había, Stroessner no tenía que temer a ningún cotejo electoral en donde le pusieran pasar la factura política por algo que al pueblo no le gustase o lo que fuera, ¿verdad? No había elecciones competitivas. Ese escenario es totalmente diferente al de hoy. Entonces, hoy el escenario es muy diferente. Tenemos libertades políticas. El Estado en aquella época era pobre, paupérrimo, el país era pobre, digamos, el Estado apenas tenía recursos. Hoy tenemos un Estado con mucho más capacidades y solvencia. Tenemos acceso a conocimiento y conocimiento que se produce en Paraguay de mucho mejor calidad que en aquel momento y acceso al conocimiento de afuera con mucho más facilidad, digamos. Una sociedad civil mucho más robusta, mucho más activa, una prensa más variada, más dinámica, más pujante, digamos. Vemos todos los elementos, quiere decir que el costo político hoy en día, ¿no? Es mucho más alto. Si el gobierno no llega a congeniar con la voluntad expresiva o mayoritaria de la población paraguaya, recuérdense, el tratado se firma en el 2023 y 2023 son las elecciones. O sea, Itaipú se puede convertir en el gran tema, o generamos una causa nacional, o Itaipú se convierte en un tema polémico, político, que puede llegar a definir las elecciones del 2023. Sí, tengo que hacer una pausa, por favor, urgente, y ya volvemos. Sí. En un ratito. Bueno, para perdón. Tenemos 3 minutos, así que, por favor. Miguel nomás estaba contando el contexto histórico de la renegociación de Itaipú. Él dice que hoy el país es diferente, la sociedad es diferente, el conocimiento es diferente, etcétera. Pero el año pasado tuvimos una experiencia con todo eso que vos contás hoy, con la renegociación de Yacyretá, que se hizo entre 4 paredes, incluso a espaldas del Congreso, y cuando recién se tuvo todo firmado, el Congreso avaló sin una discusión en la sociedad y ya sobre los hechos consumados se reaccionó. Sí, a última hora. A última hora. Pero ojo, ya estaba todo hecho. Lo que yo dije era el potencial y la posibilidad. No garanticé que estas condiciones nos iban a traer un resultado óptimo, que estas condiciones nos permiten manifestarnos como sociedad civil, ¿verdad? O como sociedad política, para exigir que de esta negociación salga una relación más justa con relación al excedente paraguayo que va a ceder al Brasil, digamos, ¿no? Por lo menos con relación a ese tema. Entonces, el potencial existe, pero ese potencial lo tenemos que dinamizar nosotros. O sea, Paraguay tiene que hacer de Itaipú una causa nacional. Eso requiere organización, requiere recursos, requiere articulaciones, requiere capacidad de comunicación, requiere una inversión, un esfuerzo. Cuando Panamá se movilizó en este sentido, invirtió recursos, fue a Estados Unidos, hizo lobby, presentó su situación, generó empatía, consiguió el apoyo de todos de las principales cancillerías de América Latina, ¿verdad? Para recuperar el canal de Panamá, digamos, ¿no? Bolivia movilizó a toda su sociedad en torno al tema del gas y para cuando lo hizo generó un consenso nacional muy fuerte, ¿verdad? Eso, cuando Bolivia recupera su soberanía energética en torno al gas, dinamiza toda su economía, igual que lo ha hecho Panamá, ¿no? Sí. Entonces, hay ejemplos concretos de países en nuestra región que deberíamos estudiar a fondo y hay situaciones de otros países de las cuales podríamos aprender. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que existe la posibilidad, pero de que se haga algo depende de nosotros. Bueno, Miguel, un gusto como siempre, que tengas buen viaje y la próxima, como siempre, también vamos a estar conversando con alguien que aporta muchísimo. Esto apenas empieza. Y esto apenas empieza, pero este tipo de articulación es la que se necesita. Si esto va a ser una causa nacional y hasta qué punto el gobierno va a permitir que diferentes sectores formen parte del debate también. Recuerdo, Carlos, que lo tuvimos al señor Cartes invitado hace aproximadamente un año en Red Guaraní. Más o menos. Y bueno, la diferencia con lo que hoy genera la posición que él tiene, yo creo que es porque estamos ya en el periodo en el que al final del cual se va a empezar, se tiene que negociar. Sí, señor. Entonces, en la medida que se va acercando el tiempo, el momento, es como que la gente va teniendo mayor interés y no sé si usted percibe. Y ojalá que sea. Y en la medida que vamos generando este debate ya, ahora, podemos evitar lo que nos pasó en Yacyretá.
¿no? Entonces es importante, muy importante la labor de ustedes, los periodistas, comentaristas, porque ustedes también ayudan a marcar la agenda de discusión pública y es una gran responsabilidad que tienen ustedes y les pido, respondamos a la altura. Vamos a seguir atentos. Gracias, muy gentil como siempre. Gracias a los compañeros y a la gente que nos elige, nos prefiere. Mañana tempranito a las 5 estamos en Monumental AM 1080. Buenas noches.